Hola amigos, muy buenas tardes y bienvenidos una vez más, porque su salud y su bienestar son lo más importante. Ya estoy aquí con un nuevo programa para ustedes. Hoy tengo cosas muy interesantes que compartir, ya que voy como siempre al rescate de algunos casos que pueden ser como el suyo, así que mucha atención a los consejos y recomendaciones que les daré. Además, en mi consultorio libre estoy dispuesto a responder a todas sus dudas y preguntas, y el tema del día de hoy es sobre el estreñimiento, así que mucha atención a nuestro programa. Sin más preámbulos, arrancamos. Y bien amigos, ya estoy llegando al rescate de Flavio, un niño de menos de 2 años, por el llamado de su mami Cristina, que me quiere consultar acerca de un problema bronquial que está teniendo Flavio. Vamos a ver qué nos tiene que comentar para ver cómo podemos ayudarla. Acompáñame. Y bien amigos, ya me encuentro aquí en la casa de Cristina. Ahí es la mami de Flavio, que tiene 1 añito y 6 meses y me quiere consultar respecto a unos problemas respiratorios que ha estado padeciendo. Cristina, muchísimas gracias por recibirnos en tu casa y por compartir además tu caso con nuestros amigos televidentes. ¿Qué tal, doctor Joe? Muchas gracias más bien por haber venido a mi llamado. Justo, para servirte. Gracias. Lo que pasa es que, bueno, Flavio, más o menos cuando nació, entre los 3 primeros meses de nacido, él estuvo con problemas de broncoespasmo y llevó un tratamiento durante 3 meses. Correcto. Muy bueno. Estuvo con inhaladores, con corticoides, ¿no? Y con expectorantes. O sea, estuvo por algunos meses. Sí, durante 3 meses estuvo con el tratamiento. Luego de ahí estuvo muy bien, ya no hizo ningún problema. Correcto. Hasta hace 3 meses atrás, que ha comenzado nuevamente con lo mismo. Ya lo he llevado a 2 clínicas. En la primera le dieron un tratamiento, el pediatra le dio un tratamiento. O sea, hace 3 meses quiere decir que ha estado más de medio año casi. Sí, sin ningún problema. Sin ningún problema. Me imagino que tiene que ver también con el invierno que acabamos de pasar. Exacto, sí, en realidad vino el cambio de clima y bueno, por mi trabajo también él sale temprano a la guardería y regresa en la tarde, entonces como que el frío parece que es lo que le ha hecho daño. Correcto, correcto. ¿Y qué pasó en esta última semana? Me dices porque lo has llevado a tratamientos recientemente, hace 3 meses, me dices que ha mejorado. Pero luego lo tuviste que llevar nuevamente y está más o menos estable. ¿Y ahora qué pasó en esta última semana, me comentas? Sí, ha empezado nuevamente con la tos. Parece que durante todo este tiempo no ha expectorado la flema, tiene bastante sonido en el pecho. Y ha estado con fiebre. ¿Ha estado con fiebre estos días? Sí, ha hecho fiebre. ¿Moquito ha tenido también en la nariz? Moco, estuvo inclusive hace como 1 mes más o menos con los ojos rojos y fue ahí justo donde lo llevé al pediatra. Nuevamente le dieron todo el tratamiento, pero parece que en realidad no lo ha hecho bien y ya en verdad como en el año pasado estuvo tan mal, ya es mi preocupación. Correcto. Que no... Correcto, entonces, bien amigos, esto es importante lo que nos comenta Cristina, debido a que aparentemente Flavio tiene una tendencia alérgica, ha hecho espasmos bronquiales y probablemente se deba a un tratamiento que ha tenido anteriormente sobre asma bronquial, probablemente, así que merita en estos pacientes un cuidado bastante particular de controles y de pronto estarlos revisando cada vez que tienen un resfrío, porque pueden complicarse con su tema alérgico. Entonces, ¿te parece, Cristina, si lo revisamos para ver qué cosa es lo que podemos encontrar? Y luego te doy algunas recomendaciones para ver cómo mejorarlo. Gracias. Muy bien. Bien, Cristina, luego de haber examinado a Flavio, quiero que sepas que su diagnóstico es: efectivamente está haciendo un espasmo bronquial, está con un poquito cerradito su pecho. Esto aparentemente, Cristina, ha sido desencadenado por un resfrío común que alguien lo ha tenido que contagiar seguramente en la guardería. Y esto, amigos, en los niños que tienen una tendencia alérgica o que tienen diagnosticado asma, pues un resfrío, una infección, así sea una infección leve de la vía respiratoria, puede desencadenar un cuadro de espasmo bronquial, o sea, hacer que se complique un poquito con el tema alérgico, y esto amerita un tratamiento también en particular, seguramente con algunos inhaladores para indicarle, y bueno, algo para que calme su moquito, etcétera.
Lo que deben hacer, amigos, lo que sugiero siempre a los papis que tienen niños que han desarrollado espasmo bronquial o que tienen diagnóstico previo de asma, es llevarlos a su control, sobre todo la temporada previa al cambio de estación. De esta manera, probablemente, Cristina, los médicos podemos dar algún refuerzo previo a que los niños puedan complicarse en las épocas de invierno. Así que es muy importante en estos casos que los puedan atender previamente. Te voy a dar algunas indicaciones en particular. Seguramente Flavio necesita el uso, como digo, de algunos inhaladores ahora y algunos jarabitos que le pueden ayudar, y también controlar el entorno, que es importante, evitar los cambios bruscos de temperatura, obviamente que no esté consumiendo algunos alimentos que contienen preservantes, saborizantes por estos días, y lo demás es, y más importante, verlo después en su control en una semana, ¿de acuerdo? Voy a estarle haciendo un seguimiento, amigos, bastante acá cercano a Flavio, Cristina, así que muchísimas gracias por haber compartido pues tu caso con nosotros. Flavio va a estar bien, así que no te preocupes. Ya, muchas gracias, doctor, igualmente por haber venido a ver a Flavio y esperar pues de verdad que se pueda recuperar. Claro que sí, Cristina. Amigos, no se muevan porque nosotros volvemos después de los cortes comerciales con mucho más que aprender sobre salud y prevención aquí en Dr. Joe. Bien, amigos, ya me encuentro aquí llegando al domicilio de Katherine. Ella tiene 23 años y me ha escrito porque tiene algunas consultas que hacerme respecto a unas lesiones que le están apareciendo en la piel y algunas otras consultitas más. Acompáñenme para descubrir qué nos tiene que decir y cómo podemos ayudarla. Y bien, amigos, ya me encuentro aquí en compañía de Katherine, quien muy amablemente nos ha recibido en su domicilio para comentarme acerca de unos problemitas, algunas dudas de salud que ella está teniendo. Katherine, muchísimas gracias por compartir tus dudas con nosotros. No, y gracias a usted también por haber venido a acudir a ello. En verdad, básicamente es sobre mi alergia, ¿no? Justo le comentaba también, la tengo desde pequeña, pero es algo que no termina, o sea, y ya uno a veces no sabe qué hacer. ¿Qué tipo de alergias estás presentando, Katherine? ¿Es alergias en la piel? No, correcto. son alergias en la piel, básicamente son manchas, pero empiezan como ronchitas, que poco a poco, pues, obviamente pasan por el proceso de picadura, pero se forman en manchas marrones. Se te enrojece, digamos, algunas partes de la piel y te genera un poco de escozor. Fastidio. Claro, o sea, empieza por el color rojo, pero termina más o menos en marrón. Entonces, correcto, es algo que tengo que esperar ciertas temporadas con el clima para que en verano, pues, se puedan borrar, ¿no? Porque es feo estar con manchas. ¿Qué haces cuando te aparecen esas lesiones? ¿Sigues algún tratamiento en particular o simplemente lo dejas pasar? Y bueno, obviamente sé que te produce escozor, entonces seguramente las manipulas en alguna... Sí, en realidad las manipulo antes porque recién acudí al dermatólogo, me recomendaban cremas. Correcto. Que pues terminaban con las picaduras y obviamente luego pasaban a desaparecer las manchas. Sin embargo, yo con el tiempo, que como le repito, esto viene desde hace muchísimos años, bueno, no tantos. Bueno, no mucho, desde que eras pequeña. No, hace muy poco en realidad. Pero pues ahora ya no, o sea, simplemente espero que pase. Por ahí a veces evito de rascarme y eso, ¿no? Pero aún así continúa. Ya, correcto. ¿Algunas partes en particular de tu cuerpo donde te produzcan estas lesiones o te puede salir en cualquier...? No, en realidad tengo partes específicas que son los tobillos, la cintura y algunas partes de la muñeca o del brazo. Ya, correcto. Me comentabas también previamente que estas molestias se desencadenaban un poco también cuando estabas más tensionada, con más estrés. Sí, es que a medida que iba pasando el tiempo, al principio me decían que era porque comía cítricos, entonces no comas naranjas, no comas, de repente habían sobrecitos con refrescos, no, nada de eso. Pero a medida que iba pasando el tiempo, ya yo no lo ingiero, se viene, cuando estoy preocupada, entro en tensión, entonces siento que comienza a picarme. Entonces creo que es debido al estrés. Muy bien, muy interesante lo que nos comenta Katherine. ¿Será cierto que esto que nos comenta tiene relación, el tema del estrés, algunos alimentos relacionados con que aparezcan algunas lesiones en la piel? Esto lo voy a comentar en un momento. Katherine, ¿qué te parece si te reviso primero para ver qué cosa podemos encontrar en ti y darte algunas recomendaciones que también pueden ayudar a nuestros amigos en casa? Claro que sí, no hay ningún problema. Ok, vamos a revisarlo entonces.
Y bien, Catherine, luego de haberte examinado, quiero que sepas que tu diagnóstico es... Efectivamente, aparentemente estás padeciendo de una dermatitis alérgica. Esto ocurre en muchas personas, amigos, que tienen ya una tendencia alérgica. Las tendencias alérgicas normalmente, Catherine, son algo con lo que venimos desde el nacimiento. Es decir, y muchas veces transmitida además las alergias a través de padres a hijos de generaciones anteriores, se transmite lo que es la tendencia alérgica. Esta tendencia alérgica se puede manifestar como alergias, por ejemplo, respiratorias, como alergias de la piel, y muchas veces pasa esto en algunas familias. En tu caso hay una alergia a nivel de la piel que se puede manifestar efectivamente en algunas personas. Se ha podido encontrar que se desencadena por el consumo de algunos alimentos. Esto lo conocen muy bien las personas que tienen alergias alimentarias porque inmediatamente identifican el alimento que les produjo la reacción alérgica. A veces es un poco difícil de identificarlo cuando son cosas que se prueban, cosas nuevas, uno se alimenta con algunas cosas que no está acostumbrado. Pero hay que tratar de, por eso, recordar un poquito las cosas que se hicieron últimamente para poder identificar si es una alergia alimenticia o no. O por último, estar atentos, ¿verdad? Cada vez que ingerimos algo. En el momento que se produce la reacción alérgica, lo más probable es que en un momento anterior inmediato se haya consumido esto que le produce alergia, entonces no es tan difícil o no sería tan difícil identificarlo. Lo que pasa es que las personas a veces dejan pasar días y ya no se acuerdan de lo que hicieron hace 3-4 días o lo que comieron, pero deberíamos de estar pendientes de en qué momento aparecen estas lesiones. Las localizaciones que tienes en particular, ojo, también pueden deberse a algunas otras causas. Para que nuestros amigos estén atentos, existen algunos lugares de mayor roce en nuestro cuerpo con respecto a las prendas, a la ropa, los zapatos, etcétera, y estos lugares son a veces frecuentemente aparecen lesiones relacionadas con alergia. Relacionadas sobre todo porque hay detergentes que a veces quedan en la ropa que no se enjuaga adecuadamente, o a veces cambian de detergentes, por ejemplo, para lavar la ropa, y esto puede desencadenar alergias de diferentes tipos, y por ahí también hay que estar atentos. Lo otro es que en los cuartos obviamente a veces se acumulan un poquito de polvo, ácaros del polvo que también están relacionados con desencadenar alergias, así que hay que tener también en cuenta nuestro ambiente, amigos, cuando estamos tratando de evitar unas alergias. Yo te voy a dar algunas indicaciones aparte, porque de pronto sí te sugiero alguna cremita de pronto en el momento que aparezcan estas lesiones, para evitar sobre todo que uno se esté rascando o que estas lesiones se puedan complicar y se puedan infectar. Entonces de pronto en esos momentos puedes utilizar algo, y lo demás, tener cuidado con el tema de la dieta, sobre todo cuando te salen las alergias, evitar las cosas que contengan preservantes, saborizantes, colorantes, o algo que hayas identificado tú que te puede desencadenar alergia. Y básicamente el estrés que me comentaba es cierto. En algunas personas el estrés puede ser un factor detonante, desencadenante de alergias. No significa que el estrés nos dé alergia, sino que el estrés detona una alergia o una tendencia alérgica que ya traemos con nosotros. Así que es importante también controlarlo. Me comentabas mientras que te revisaba además que tienes algún problema con el peso, que no subes mucho de peso. Es verdad. Es verdad, sí. Siento que últimamente estoy bajando mucho de peso y no subo, ¿no? Entonces viene la preocupación de también el por qué. Ahora, por ahí se me ha pasado por la mente que puede ser también debido al estrés, ¿no? A veces las preocupaciones hacen que o comas menos, entonces tiendas a bajar, ¿verdad? ¿O me equivoco? Correcto, es importante que nuestros amigos identifiquen si existe una causa aparente de la baja de peso, podemos estar más tranquilos. Cuando nosotros estamos comiendo igual que siempre, nuestras actividades no han variado, pero empezamos a bajar de peso, eso es un signo de alerta en particular. El tiempo nos gana obviamente, Catherine, pero te voy a dar algunas recomendaciones con respecto al peso, y seguramente vamos a conversar justo acerca de la ganancia o la pérdida de peso en uno de nuestros próximos programas, así que estaré vamos a explicarle, por supuesto. Muy bien, muchísimas gracias, Catherine, por recibirnos y por compartir tus dudas y consultas con nuestro público. Muchas gracias a usted por haberme visitado. Okay. No se muevan, amigos, que volvemos con mucho más después de las pausas aquí con Dr. Joe. El estreñimiento es un incómodo problema de salud que padecen cada vez más personas. Pero ¿sabe usted por qué se produce? ¿Sabe cómo podríamos prevenirlo y cuál es el hábito defecatorio que deberíamos de tener de manera rutinaria? Esto lo está averiguando María en nuestra secuencia La Salud en las Calles. ¿El estreñimiento? Sí. ¿Por qué se da?
por la falta de agua, por no tomar tanta agua. Se da porque tenemos nuestros intestinos muy cargados de heces, no lo limpiamos continuamente como debe ser. El término estreñimiento, más que una enfermedad en sí, es la apreciación de cada individuo sobre su hábito intestinal. La alteración del intestino que consiste en una excesiva retención de agua en el intestino grueso y el endurecimiento de las heces, por la cual se hace muy difícil su expulsión. Hay de dos, creo, ¿no? Hay estreñimiento y empachadura, ¿qué es ese? ¿No? Empachado. El estreñimiento. Nada, señorita. Ahí no me... Ok. ¿Uno de tus familiares ha sufrido alguna vez de estreñimiento? ¿Sabes qué es? No, ningunos. ¿Tienen noción de qué es el estreñimiento? Claro, porque hay causas de que la persona no puede ir al baño, ¿no? Y tendrá motivo a una cosa que le cae pesado. ¿Usted cree que también es debido a la mala alimentación? También, claro. Por la comida chatarra también. La causa más frecuente del estreñimiento hoy en día son los factores dietéticos, especialmente la falta de fibra en la dieta. Otras veces, el estreñimiento está relacionado con diferentes enfermedades que padece la persona y es un síntoma frecuente en pacientes con diabetes y enfermedades de tiroides. Todos estamos propensos a sufrir en cualquier momento de nuestras vidas este tipo de mal y para prevenirlo debemos llevar una buena alimentación. Bien amigos, y hoy estoy aquí para hablarles de un tema muy importante y se trata del estreñimiento, que es una afección común que hace que sea difícil tener una evacuación adecuada. Una evacuación intestinal ocurre cuando los alimentos que se consumen pasan a través de nuestro sistema digestivo, el cuerpo absorbe los nutrientes necesarios para el funcionamiento de nuestro organismo y el resto, los residuos, son evacuados en forma de heces. Estas evacuaciones pueden ser duras o pueden ser blandas. Si bien es cierto, todo el mundo tiene un esquema de evacuaciones intestinales, o sea, en la frecuencia, en la consistencia, en el día que se produce. Sin embargo, si sus evacuaciones intestinales son menos frecuentes, son duras o difíciles de pasar y se siente físicamente incómodo, es posible que esté padeciendo de estreñimiento. De vez en cuando las personas de todas las edades pueden padecer este problema, pero por lo general esto no es grave y es pasajero. Pero sin embargo es necesario consultar al médico cuando esto se vuelve crónico o muy incómodo. ¿Cuáles son entonces los síntomas que puede padecer una persona con estreñimiento? En primer lugar, puede tener la necesidad de realizar una evacuación a pesar de haber tenido una reciente. Puede tener la sensación de que en los intestinos o recto la parte inferior se encuentra obstruida. Puede tener heces duras, secas, que son difíciles de pasar. O tener evacuaciones por menos de 3 veces a la semana. El esfuerzo también de tener una evacuación intestinal es uno de los síntomas presentes en una persona que la padece. Ojo, muchas personas se preocupan por no tener deposiciones diarias. Sin embargo, un esquema normal de las deposiciones varía de entre 3 veces al día hasta 3 veces por semana, siempre y cuando no se presenten molestias como las que he mencionado anteriormente. ¿Cuándo el estreñimiento debería de generarnos una alerta? Específicamente cuando se trata de algo nuevo e inusual para usted, o cuando ha tenido estreñimiento durante 3 semanas o más a pesar de los cambios en la dieta para ayudarlo, tener dolor abdominal o tener dolor de estómago, la baja de peso de manera involuntaria, notar sangre o mucosidad blanca en las heces o no poder evacuar las heces por sí solo. Las complicaciones del estreñimiento pueden llegar a ser graves si no se tratan y pueden requerir incluso hasta cirugía. ¿Qué es lo que causa el estreñimiento finalmente? Este puede ser causado por su dieta, es decir, demasiados alimentos procesados, ausencia de fibra en su dieta o ciertos medicamentos que también pueden llevar hacia el estreñimiento, incluidos algunos laxantes que pueden acostumbrar al intestino a no trabajar de manera adecuada. La deshidratación, la falta de actividad física, el cambio de estilo de vida, importantes que generan estrés, el embarazo, estos son factores que pueden generar un mayor estreñimiento o acentuar las molestias. Es cierto también que el estreñimiento se vuelve más común conforme uno avanza en edad.
Estas enfermedades de los nervios, infartos cerebrales, diabetes, hipotiroidismo y otras relacionadas también podrían generar estreñimiento. Por ejemplo, el cambio de la leche materna hacia la leche de vaca o alimentos para los bebés pueden causar también este tipo de molestias. ¿Cómo se hace el diagnóstico del estreñimiento? Básicamente su médico en primer lugar le va a hacer un interrogatorio y le va a realizar un examen físico completo relacionado. Sin embargo, puede ser necesario algunos otros tipos de análisis de sangre o radiografías, análisis de imágenes, para poder indagar un poco más a fondo. A veces es necesaria una colonoscopía, sobre todo en personas mayores que han cambiado su hábito defecatorio. Este examen de colonoscopía consiste en la introducción de una cámara flexible a través del ano para poder visualizar el colon en su interior y descartar tumoraciones y otros problemas relacionados. Con respecto al tratamiento, básicamente en la mayoría de los casos son fáciles de tratar y consiste en cambios del estilo de vida, básicamente en dieta y ejercicio. Algunos casos pueden requerir medicamentos prescritos por el médico con unos laxantes en particular. En algunos otros casos es necesario procedimientos como los enemas o incluso se puede llegar a una cirugía de ser necesario. El tratamiento en casa incluye la dieta, es decir, comer una dieta saludable con fibra, beber muchos líquidos, que por lo general hacen desaparecer el estreñimiento. Los alimentos ricos en fibra son los frijoles, frutos secos, las frutas, las verduras frescas, los cereales integrales, entre otros. Los alimentos procesados son los que debemos evitar, como los postres, las bebidas azucaradas, que solo empeorarían el estreñimiento en las personas que lo padecen. Bien amigos, entendiendo esto, presten mucha atención porque les voy a indicar cuál es la receta para prevenir y combatir el estreñimiento. En primer lugar, comer una dieta saludable con fibra y beber muchos líquidos. El agua es útil, por lo general puede hacer desaparecer el estreñimiento. Los alimentos ricos en fibra incluyen los frijoles, los frutos secos, las frutas, las verduras, los cereales integrales, la harina de linaza, entre otros. Los alimentos procesados, como los postres, bebidas azucaradas, solo empeorarían el estreñimiento. Debemos realizar el entrenamiento del intestino, es decir, enseña a sus niños a ir al baño cuando tengan que hacerlo. Los laxantes pueden ser necesarios si son indicados por el médico y durante un tiempo regulado. Bien amigos, esto ha sido lo que les quería compartir con respecto a este fastidioso estreñimiento, así que espero que hayan prestado mucha atención. Después de los comerciales volvemos para responder a todas sus dudas y preguntas en mi consultorio libre. Bienvenidos amigos, ya estoy aquí nuevamente en mi consultorio libre dispuesto a responder a todas sus dudas y preguntas hechas en exteriores y también a través de la página de Dr. Joe. Vamos a ver qué nos tienen que decir en exteriores la primera pregunta. Doctor Joe, yo quisiera saber sobre traumatismo vértebro-medular, si queda secuela o no. Yo quisiera que usted me explique, por favor. Bien, el traumatismo vértebro-medular, que es un nombre un poquito complicado, pero tiene que ver básicamente con un golpe o con una contusión que ha producido una ruptura probablemente o un desplazamiento de las vértebras en alguna parte de nuestra columna vertebral. Y esto a su vez, este golpe, este movimiento, esta fractura puede haber lesionado o golpeado de alguna manera nuestra médula espinal, que como ya he explicado antes, discurre por detrás de la columna vertebral. En ese sentido, efectivamente el tratamiento, dependiendo si hay una fractura o hay una luxación, es un tratamiento de urgencia. Sin embargo, este tratamiento que se da en un inicio puede, me preguntan si dejar secuelas o no. Efectivamente, en algunos casos sí, dependiendo mucho del tipo de fractura, del tipo de luxación, si es muy intenso, si es muy, digamos, se ha golpeado demasiado en nuestra médula espinal. Los nervios son órganos o son, digamos, células muy sensibles que demoran mucho tiempo en recuperarse. Entonces, probablemente pueda haber una recuperación completa, dependiendo de la severidad del caso, pero esta recuperación sería bastante lenta y siempre acompañada de terapia física, que es bastante importante que se utilice dentro o en estos casos que se presentan de este tipo de lesiones. Así que hay una posibilidad de recuperación, pueden quedar algunas secuelas, es cierto, pero para esto ayuda muchísimo la terapia física. Bien, pasamos a la siguiente pregunta. Doctor, quiero que me digas cómo le puedo hacer a mi hijita una dieta así balanceada o qué, porque está muy gordita, quiero saber eso, porque muchos están engordando.
Bien, es una pregunta bastante interesante. Para una persona que tiene sobrepeso, entiendo que su hija debe ser una persona joven. Una dieta balanceada básicamente implica comer de todo un poco. Dependiendo mucho de la actividad que realiza en su vida cotidiana. O sea, uno debe de comer para lo que hace. Si su costumbre, su trabajo, donde se desarrolla normalmente es estar sentada por mucho tiempo frente a una computadora o parada en un solo lugar, entonces las raciones en primer lugar deberían de ser moderadas. Mientras que personas que tienen mucha actividad física, que hacen trabajo de obra o de pronto están caminando, circulando, normalmente deberían de consumir un poquito más porque eso les brinda mayor cantidad de energía. Pero en líneas generales, una dieta balanceada consiste en comer de todo un poco, lo que son proteínas, o sea, carnes, pollo, pescado, carne de res, etcétera, debería estar incluido siempre en su dieta porque contiene proteínas y además contiene también grasas saludables. Igual que los lácteos, por ejemplo, deben de estar incluidos en una dieta balanceada, pero sobre todo las verduras y las frutas, que proveen además de vitaminas, también de fibra, que es importante para facilitar la digestión y evitar que el azúcar esté subiendo demasiado en la sangre. Por supuesto, el exceso de comida chatarra o eventualmente el consumo de comida chatarra podría darse, pero cuidado con los excesos, que básicamente son comidas muy saladas, muy azucaradas o muy grasosas que pueden perjudicar a la larga nuestro sistema circulatorio, entre otros problemas que pueden generarse. Bien, pasamos a nuestra siguiente pregunta que viene por nuestra página de Facebook de Dr. Joe. Bien, nos escribe Juana del Cerro Candela y nos coloca: doctor, quisiera saber qué cosa es la chikungunya. Bueno, Juana, esta es una enfermedad transmitida por un vector, por un mosquito, es una enfermedad viral, así como el dengue, que produce un cuadro general en el paciente que lo padece, se contagia a través de la picadura del mosquito, como digo, que es el mismo mosquito que produce el dengue, y lo que produce son una serie de alteraciones a nivel general, como fiebres altas, malestar, decaimiento, y puede llegar a complicarse incluso produciendo neumonías u otras complicaciones relacionadas con nuestro sistema metabólico en el organismo, que pueden desencadenar incluso la muerte en las personas sensibles. Se está viendo además la relación que existe entre el portador o el que padece esta enfermedad y los nacimientos de niños con algunas enfermedades congénitas. En ese sentido, las personas que estén, o las mujeres que sean de edad fértil o aquellas que estén embarazadas, no deberían de exponerse a las zonas donde habita este mosquito o donde se está desencadenando una epidemia de esta enfermedad. En nuestro país existen algunas zonas de nuestra selva peruana, por ejemplo, o también de Lima, donde existen algunos mapas de riesgo donde se pueda contraer esta enfermedad, y también en otros países cercanos de Latinoamérica, por lo que deberíamos de tenerlo en consideración e investigar un poquito antes de viajar a alguno de estos lugares con respecto a esta enfermedad. Bien, vamos a pasar entonces a nuestra siguiente pregunta. Bien, nos escribe Fernanda de Cercado de Lima y nos dice: doctor, a mi esposo le han diagnosticado cáncer de hígado. Quisiera saber qué cosa es lo que puedo hacer y cómo puede tratarse. Bien, Fernanda, te comento que el cáncer del hígado, en realidad, para que nuestros amigos conozcan, es un cáncer que no es muy común y afecta a nuestro órgano más vulnerable, que es el hígado, que se encarga de procesar una serie de actividades metabólicas en nuestro organismo y además de desintoxicarnos también acerca de sustancias tóxicas en nuestro organismo. Entonces, si no funciona el hígado adecuadamente porque es afectado por una tumoración, entonces empezamos a tener una falla sistémica, que normalmente implica un tratamiento seguramente medicamentoso, un seguimiento estricto por el médico y probablemente la posibilidad de un trasplante de hígado. Ahora, ¿por qué se produce el cáncer de hígado? Para eso tenemos que hacer prevención y básicamente están relacionados con el consumo crónico de alcohol, por ejemplo. También está relacionado con algunas enfermedades de transmisión sexual como la hepatitis B o la hepatitis C, que pueden producir a través de este virus, desencadenar que las células del hígado varíen en su conformación y se produzcan este tipo de afectaciones y tumoraciones. Entonces, el tratamiento básicamente es con cuidados, con una dieta seguramente que el médico le indique, baja en grasas, baja en condimentos, el evitar utilizar algunos medicamentos en particular, el hacerle un control seguido, probablemente tratar algunas afecciones que se presenten a raíz de que el hígado no se encuentra funcionando adecuadamente y probablemente se llegue al trasplante hepático.
que como ustedes saben es bastante difícil de conseguir órganos porque en nuestro país no tenemos la cultura de donantes, así que quiero aprovechar esta pregunta para invitar a nuestros amigos a que no olviden de colocar en su DNI pues que son donadores de órganos y sobre todo conversar previamente con su familia para que pueda generarse esta facilidad al momento que se requiere. Bien, pasamos a nuestra siguiente pregunta. Bien, y nos pregunta Marcela del Agustino, me dice: doctor, mi hijo está con conjuntivitis, es un niño y quisiera saber si lo debo de mandar a la escuela, si es contagioso o no. Bien, Marcela, definitivamente la conjuntivitis, a pesar de que tiene varias causas, la principal de ellas es infecciosa y producida por algunos gérmenes llamados los virus. Es cierto que también puede ser producido por algunas bacterias, para eso el doctor tiene que examinar a tu niño y hacer el diagnóstico. Pero sea cual fuera la causa, si es infecciosa, si el doctor indica que es infecciosa, en todo caso la recomendación es que efectivamente no lo mandes a la escuela por dos razones. Uno, por su bienestar, ya que la conjuntivitis genera pues bastante fastidio, irritación y dolor y molestias, por lo que el niño no debería estar forzando la vista para poder prestar atención a clase o saliendo a la exposición al sol, y por esa razón no debería mandarlo. Y lo otro es que sí, efectivamente es contagioso, es bastante contagioso y básicamente por las secreciones que el niño manipula en el ojo. Como le está fastidiando el ojo, normalmente los niñitos se llevan la mano al ojito y con esa misma mano están manipulando sus cosas, están dándole la manito a otros compañeros y de esta manera los compañeros pueden recibir el virus y luego contagiarse también ellos. Así que por esas dos razones sería conveniente que no lo lleves. Y bien amigos, hoy su recomendación me ha traído al distrito de Los Olivos, a la urbanización Los Pinares, donde se encuentra el Centro Renacer Integral, un centro de psicoterapia y salud integral que da servicios a la comunidad respecto justamente a esta especialidad que es la psicoterapia. Para eso, para conocer un poquito más acerca de esto, voy a conversar hoy con la directora médica, la doctora Angie Sánchez, que está aquí conmigo. Doctora, muchísimas gracias por recibirnos en su centro. Gracias también a ustedes por la invitación. Encantado. Entonces, doctora, queremos conocer un poquito más acerca de este centro. ¿Cuánto tiempo tienen ya atendiendo acá al público? Bueno, Renacer Integral empieza a atender a partir del 2014. En realidad somos un grupo de personas que atendemos tanto psicoterapeutas, médicos, psicólogas clínicas y bueno, nos hemos unido con este propósito de poder dar una atención a las personas en el área de la salud mental, para poder también ver temas emocionales desde las edades del primer año de edad hasta bueno, las personas ya de la tercera edad incluso, ¿no? Qué interesante, o sea, también trabajan con niños además. Así es, hay una psicoterapeuta especializada en niños y ella trabaja desde el año de edad hasta los 13 años, 12 meses en este caso, ya se los 14 años. Así es amigos, algo muy importante que debemos de tener siempre en consideración es cómo está nuestra salud mental, que muchas veces la descuidamos o no la consideramos finalmente, doctora, y muchas de las afecciones físicas posteriormente de pronto empezaron con un descuido de nuestra parte emocional, espiritual. Doctora, quisiera que nos explique un poquito más acerca de qué tipo de pacientes son los que abordan y cuál es el trabajo que se desarrolla más o menos con ellos, ¿no? Claro, sí, algo bueno, breve. En general, en realidad, los pacientes, como bien ha dicho, ¿no? pueden venir como producto de una enfermedad física que de alguna forma impacte emocional o mentalmente en ellos. O puede ser lo contrario, tienen algunas dificultades dentro de la situación mental, emocional, familiar, relacional, por ejemplo, por dar solo algunos ejemplos, y estos tienen un impacto en la parte física. Entonces, sí se ven en psicoterapia cuadros diversos, por ejemplo, depresión, ansiedad, que son los más conocidos, como producto de entidades orgánicas, es decir, entidades médicas, o también cuadros desde que empezaron con una depresión, ansiedad de repente, que después repercutieron en la salud física de la persona.
Bien, doctor, efectivamente, como conversábamos antes, muchas veces los médicos entendemos muy bien cuándo derivar un paciente de pronto a un psiquiatra, pero no así tenemos muy claro cuándo derivarlo al paciente que necesita una consulta o psicológica o psicoterapeuta, que es un poquito más amplio y más complejo. ¿Cuál es el tipo de pacientes que normalmente está atendiendo usted y cuál es la modalidad que tienen para tratar al paciente de los casos que se presentan, ¿no? Aquí trabajamos con pacientes incluso derivados de psiquiatría. En realidad el trabajo es complementario con los psiquiatras de darse un diagnóstico psiquiátrico, pero también trabajamos, por ejemplo, con problemas de pareja, ¿no? Entonces, si hay un problema en la pareja o un problema en la familia que se puede dar en algún adolescente, entonces el trabajo es ese tipo relacional por lo general o individual con el enfoque psicoterapéutico de acuerdo a la terapia cognitivo-conductual, racional emotiva, terapia familiar sistémica, que son los enfoques que manejamos aquí. Bien, excelente. Y quisiera saber también, doctora, cuáles son los casos más frecuentes que están viniendo acá a su consulta, ¿no? ¿Qué es cuáles son los casos con los que vienen aquejándose los pacientes y que necesitan pues este apoyo psicoterapeuta importante? En realidad los más frecuentes vendrían a ser los casos de depresión mayor, ansiedad dentro de las diferentes formas de presentación, trastornos obsesivos compulsivos, anorexia, bulimia. Como dije, pueden haber situaciones derivadas de psiquiatría, pero también podríamos trabajar, por ejemplo, con una ruptura de una relación de pareja, podemos trabajar con problemas de crianza en los niños, que está afectando también a la relación con los padres, y bueno, esto va a depender mucho de la problemática singular de cada persona y las familias. Bien, doctor, excelente, encantadísimo de conocerla en realidad y de conocer además de este centro que tanto beneficio puede generar a la comunidad, además que tiene que prestarle importancia, como comentamos hace un momento, de lo que es su salud mental. Doctora, ¿nos acompaña para la despedida entonces? Claro, con gusto. Okay. Y bien, amigos, luego de haber conocido este establecimiento y además a la doctora Angie, hemos encontrado que existen ambientes adecuados para su atención, con profesionales capacitados, de trato humano por supuesto, a unas tarifas adecuadas para la comunidad y sobre todo, lo más importante, con su recomendación. Por lo tanto, este es un establecimiento de salud 5 estrellas. Felicidades, doctora Angie. Gracias, doctor Joe. Y bueno, los esperamos aquí en Renacer Integral. Con mucho gusto podrán ser atendidos con la cordial bienvenida que nos caracteriza. Así que ya lo saben, amigos. Y bien, amigos, hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy. Como siempre, agradecerles por su gentil compañía, como todos los sábados, y quiero invitarlos a que sigan haciendo todas sus dudas y preguntas a través de la página de Dr. Joe que está apareciendo en pantalla. Conmigo entonces será hasta el próximo sábado, como siempre, a las 2 de la tarde, para aprender mucho más acerca de salud y bienestar. Conmigo, el Dr. Joe. Nos vemos.